Hola alma hermosa, bienvenida a un episodio más del podcast ¿Qué historia te trajo aquí? Hoy os traigo una leyenda y es que me apetecía no solamente contar historias relacionadas con mi vida, que también haremos episodios como ese, y también haremos relación, ¿no?, entre las leyendas o las historias o los cuentos que os traiga con cosas que a mí me han afectado, ¿no?, en mi vida o influido en mi vida. Pero hoy os traigo parte de la historia, ¿no?, de un señor que se llamaba Robert de Bruce, perdón, tenía ahí un lapsus bueno, da igual. En fin, este señor se llamaba Robert de Bruce y fue un rey escocés, que si no sabes sobre él te invito a que busques información porque es realmente muy interesante. La leyenda que os vengo a contar trata sobre la perseverancia y la paciencia también, ¿no? Así que vamos a meternos de lleno porque no os quiero hacer muchos spoilers para que os coja bien ahí, que os guste, ¿no? Que podáis escuchar la leyenda entera. Entonces, era más o menos siglo XIV y en Escocia se estaba viviendo una guerra, una lucha por la independencia contra Inglaterra, contra el ejército inglés. Robert de Bruce era un noble escocés que lideraba la lucha de esa independencia de Escocia. Es decir, si conocéis la historia de William Wallace, de la película Braveheart, creo que se llama, es como el inicio, ¿no? Después viene la historia de Robert de Bruce. Bueno, en medio de toda esta guerra por la independencia, tras bastantes batallas perdidas, este señor Robert de Bruce se cuenta que se refugió en una cueva. Y estaba, la verdad, francamente, un poco al borde de la rendición. O sea, literalmente estaba planteándose dejar todo y decir, ya está, me rindo, ¿no? O sea, es decir, esto no se puede conseguir. Pero en esa cueva pasó algo muy curioso, y es que este señor vio en una de las paredes de la cueva una pequeña arañita. Y esa pequeña arañita estaba intentando tejer una tela de araña entre una pared de la cueva y otra pared de la cueva. Y cada vez que lo intentaba, fallaba, caía, pero nunca se rendía. Volvía a intentarlo otra vez. Volvía a intentar tejer esa telaraña de una pared a otra. Este señor, este noble escocés, Robert de Bruce, se quedó dormido en la cueva y al despertarse se encontró con que había una enorme y preciosa telaraña tejida entre las dos paredes. Es decir, esa pequeña araña había conseguido su objetivo. A pesar de haber tenido que intentarlo muchas veces, haber fallado, haber caído. Y esto a este señor le inspiró, porque fue como un ser tan diminuto frente a unas paredes tan grandes, ¿no?, que es piedra maciza, no se ha rendido, ¿no? Ha continuado, ha seguido porque ha dicho, puedo hacerlo, puedo conseguirlo, quizás no a la primera, no a la quinta, no a la séptima, no a la décima, pero no me voy a rendir y voy a conseguirlo. Obviamente esto, llevado a su caso, el ejército escocés era un ejército mucho más pequeño que el inglés en aquel momento. Entonces él se vio a sí mismo como esa pequeña araña, perseverando en cada batalla, en cada lucha, en cada guerra que tenían. Y a pesar de que cuando entró en la cueva estaba a punto de rendirse y de decir, pues no podemos conseguirlo, esta pequeña araña le dio ese impulso, esa fuerza para decir, voy a continuar porque mi lucha es importante. Lo que quiero conseguir es importante para mí. Y en este caso no era solo para él, también para todas esas personas que luchaban a su lado y que defendían lo mismo que él defendía, ¿no?, que era la independencia de su pueblo.
Entonces este señor, gracias a este pequeño insecto, entendió lo que era la perseverancia, lo que era la paciencia y lo que era también el saber cuándo, ¿no? Es decir, que quizás el haber perdido 7 batallas no quiere decir que la guerra estuviese perdida. Efectivamente, al salir de esa cueva hubo más luchas, algunas se perdieron, pero finalmente este hombre, con toda esa fuerza y ese impulso que había sacado de ese momento inspirador, ganó la guerra. Y realmente fue proclamado rey de Escocia. De hecho, fue uno de los, y es, creo, uno de los reyes que se le atribuyen un poco esa, ¿cómo se dice? ¿No? Esa medalla no me sale ahora la palabra, pero como, ¿no? O sea, su nombre está ligado con eso, ¿no? Con la independencia, con la perseverancia, con el luchar por lo que realmente el pueblo quería y el pueblo necesitaba en ese momento, porque Escocia antes de esa guerra estaba muy subyugada por los ingleses, ¿no? Y con unos tratos del ejército inglés hacia el pueblo escocés bastante denigrantes. Entonces, bueno, como veis, soy una forofa de muchas de las historias de historia de Escocia, me encanta. Y cuando yo leí esta leyenda por primera vez, me marcó mucho, ¿no? Porque es verdad que creo que el concepto, al igual que el concepto de constancia, el concepto de perseverancia, obviamente hay una definición en el diccionario, que no me la sé, pero podríamos buscarla realmente, pero creo que hay muchas cosas sobre la constancia y la perseverancia que a lo largo del tiempo han ido cambiando, porque la percepción que tenemos sobre esas dos acepciones, sobre esas dos palabras, es diferente, o por lo menos yo la veo diferente. Es decir, cómo yo me he criado con esos conceptos de constancia y perseverancia y cómo yo ahora decido verlos, wow, para mí hay un cambio muy grande. Es decir, me han educado y he visto a mi alrededor, en mi familia, en mi casa, en la gente que yo conocía, que ser constante era tirar pese a lo que pese, ¿no? Es decir, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, hay un concepto que es la fuerza de voluntad, que yo siempre he pensado que yo no tenía de eso, que yo no tenía fuerza de voluntad, porque yo veía a mucha gente hacer las cosas a base de fuerza de voluntad y a mí me cuesta, ¿no? He entendido que no todo el mundo es capaz de hacer las cosas bajo esa fuerza de voluntad, que no todo es fuerza de voluntad a veces, que a veces es también respetar tus tiempos y tus espacios. Y no quiere decir que estás siendo menos perseverante en tu vida, sino que eliges serlo de otra manera y eliges serlo a tu ritmo, ¿no? Porque a veces creemos que nuestro ritmo es el ritmo de todo el mundo. Y esto os lo cuento como algo a nivel personal mío, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hace años pasé por unas épocas que era como... quería que otros, por ejemplo, pues en trabajos o sobre todo me pasaba en el trabajo, ¿no? Quería que otros hicieran las cosas que yo hacía de la misma manera, al mismo tiempo y con la misma eficacia que yo. Vale, está bien querer como ¿cómo se dice? Un estándar de calidad de algo, ¿no? Que estés creando, que estés haciendo, que estés ejecutando. Pero realmente
Y no es desde el ego, en plan de, ay, nadie lo va a hacer como yo. No, pero realmente nadie va a hacer las cosas exactamente como tú, de la misma forma, con el mismo estilo, porque como tú o como yo, solo hay una persona en el mundo. Entonces, habrá otra persona que a lo mejor incluso lo haga mejor, otra persona que lo haga de otra manera pero llegue a un resultado igual, pero como tú no hay nadie. Entonces no puedes exigir a otros que lo hagan en tus tiempos, que lo hagan a tu forma, que lo hagan como tú lo harías, porque para eso hazlo tú, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho que ver también con esta perseverancia, ¿no? Es decir, hay que entender que no todo el mundo tenemos los mismos tiempos, que no todo el mundo podemos ir al mismo ritmo. Y a mí me ha costado mucho entender esto. El otro día veía una entrevista de una artista que sigo, que me gusta mucho su forma de hablar. Ella es cantante, pero yo estaba viendo una entrevista de ella y decía algo así como que a ella le había costado mucho aceptar el ser capaz de decir yo no puedo hacer algo. Porque no era el no llego a esto o no tengo tiempo para esto, es el hecho de decir la frase yo no puedo hacer o yo no puedo. Es como, ¿cómo no voy a poder? Si yo puedo con todo. Y a mí me voló la cabeza porque digo, exacto, o sea, estaba preparando este podcast y digo, ese es el concepto que yo quiero ofrecer, ¿no? Que yo quiero exponer en este capítulo. Es como el darnos cuenta de que nos han enseñado, sobre todo a las mujeres, nos han enseñado que podemos con todo. Tú eres fuerte, tú puedes con todo, vamos a por ello. Y sí, no puedo con todo, en todo momento. Quizás haya momentos de mi vida en los que sí pueda con muchas cosas, con unas tareas muchas, ¿no? Como con una agenda llena de cosas. Pero haya momentos en mi vida en los que no. Hace un mes y pico yo estaba con una agenda con muchas cosas, súper organizada, súper bien, y la llevaba súper bien, con mis tiempos de descanso, con mis tiempos para ir a danza, yoga, a la vez trabajar, llegar a todo. Sin embargo, hace un par de semanas yo no era capaz de sostener ese ritmo. No era capaz de. Cuando el mes pasado llevé todo el mes así y súper bien y no tuve ningún problema. Si yo me hubiese regido por esas formas que yo he aprendido de pequeña, a pesar de estar mal, a pesar de estar con un constipado que me dejó en la cama un día entero, a pesar de estar agotada, a pesar de ponerme en el ordenador, intentar hacer algo y no ser capaz de concentrarme, yo hubiese tirado. ¿Qué hubiese conseguido con eso? Ponerme más enferma probablemente, porque así es la manera en la que yo suelo somatizar, cuando no me doy espacios, tiempos, cuando no me escucho. Mi forma, os cuento mi forma, cada uno tendrá su manera, o sea, yo he aprendido con el tiempo cuál es la forma en la que mi cuerpo somatiza cuando no me he escuchado, cuando no me he cuidado, cuando no me he atendido a tiempo. Entonces yo sé cómo somatizo. Yo lo entiendo cómo somatiza mi cuerpo. ¿Qué estoy intentando? No llegar a eso, ¿no? Es decir, de alguna manera anticiparme escuchándome más. Y quizás no puedo sostener el mismo ritmo de tareas, de agenda durante todo el año. Y no pasa nada. ¿Quiere decir que persevero menos? No, quiere decir que me escucho. Y que esa perseverancia será más fuerte porque tendré realmente la energía suficiente como para sostener a largo plazo, pero escuchándome, no forzándome. Entonces, para mí esto es súper importante porque creo que a veces se nos olvida. Y sobre todo porque, y yo lo vivo, ¿no? Porque yo tengo otro trabajo, además de este proyecto, tengo otros trabajos y a pesar de que yo, por ejemplo, la semana pasada estuve enferma, yo tuve que ir igual a trabajar. Entonces ahí está, ¿no? Es decir, el hecho de que
A veces no te queda más remedio, claro que no te queda más remedio, porque socialmente no nos queda más remedio, ¿no? Es decir, a nivel laboral no nos queda más remedio, o sea, hay muchas cosas y yo no soy madre, por ejemplo, pero me imagino ser madre y quizás no te puedes dar tantos tiempos como si no eres madre. Digo madre, padre, ¿no? Pero si tienes niños, obviamente es más complejo. Entonces, hay que adaptar esa perseverancia a tu vida. Perdón. Tienes que adaptar esa perseverancia, ese concepto de perseverancia, a cómo es tu vida en este momento. A cómo puedes seguir escuchándote y seguir perseverando en X cosas. Hace unos fines de semana que yo tuve un evento con unas amigas. Escuchaba a algunas de ellas que son madres y escuchaba que a algunas les habían recomendado pues hacer deporte por temas de espalda y así. Y claro, o sea, no solo son madres, sino que trabajan, además algunas están haciendo algunas cosas más, ¿no? Es decir, se están formando en otras cosas. Es decir, materialmente es muy complicado, muy complejo para ellas encontrar tiempo para más, ¿no? O sea, el hecho de haber tenido ese evento ese fin de semana también fue algo como un poco extraordinario en cierto modo, porque es complejo encontrar este tiempo, ¿no? Para hacer ese tipo de actividades que quizás para mí es más fácil ahora mismo, con la vida que tengo, es más fácil coordinar a nivel de tiempo que para ellas. Ahora, es igual de necesario para ambas. Para ellas, para mí, porque es encontrar tiempo para las cosas que a ti te hacen disfrutar. Y eso también es perseverar en cierto modo, ¿no? Perseverar en continuar tus relaciones, perseverar en continuar mejorando tu relación contigo. Que eso a veces se nos olvida, ¿no? O sea, hacemos el trabajo de mejorar las relaciones con otros, mejorar las relaciones laborales, mejorar las relaciones de amistad, de familia, pero ¿y la relación con uno mismo? Siempre queda como a la última, ¿no? Como el último mono de la fila y se nos olvida. Y todo lo que te haga disfrutar, todo lo que te haga sentir bien es también trabajar tu relación contigo. Y puede ser hacer una quedada con amigos, puede ser darte un fin de semana solas, pueden ser muchas cosas. La cuestión es qué es lo que a ti te sirve, qué es lo que te vale. Me he ido un poco del tema, pero para mí es importante, ¿no? Encontrar el concepto de perseverancia que a ti te funciona. Porque ahí dejas a un lado muchos mandatos sociales, muchos mandatos familiares, de educación, de tu infancia. Los dejas atrás y no es voy a hacerlo porque tengo que hacer todo, ¿no? Porque tengo que llegar a todo, porque soy superwoman, ¿no? Sobre todo las mujeres, pero también los hombres, ¿no? Porque llego a todo, puedo con todo, lo voy a hacer todo. ¿Cuánto eres capaz de aguantar y de sostener con ese puedo con todo? Porque si no eres capaz de aguantarlo, y ojo, no es aguantarlo en plan de Dios mío, no puedo más, o sea, duermo 5 horas, no descanso bien, estoy agotada, pero puedo con todo, no llego a todo. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Pasa por, ok, estoy pudiendo sostener todo esto, pero a la vez me siento bien. ¿Mm? Y eso también es perseverar. Es, ok, no me rindo, solo
cambio la forma, cambio el cómo decido ejecutarlo. No tiene que ser puedo con todo a pesar de todo. No da igual cómo estoy, no da igual cómo me siento, no da igual si puedo descansar o no, si puedo tener tiempo para disfrutar con mis amigos, con mi familia, con mis seres queridos. No da igual, no es a pesar de todo. Y yo sé que hay mucho de este concepto de que escuchaba el otro día en un podcast también, que decían este tipo de, es que si no estás consiguiendo nada es porque no estás haciendo o no estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo suficiente o no. No siempre es así. Es decir, vale que a veces es verdad que nos montamos muchas excusas y es necesario como... Pero no siempre pasa por eso. A lo mejor es que la forma en la que lo estás haciendo no te funciona. No es decir, por mucho que a Periquito o a Periquita le funcione, puede que para ti no funcione. Y si algo creo que se está aprendiendo ahora con todas las herramientas que hay de desarrollo personal, de autoconocimiento, de espiritualidad, que es a conocernos más, yo creo que estamos avanzando mucho a la hora de decirnos, oye, vale, ¿qué tanto puedo sostener? ¿Hasta qué punto? ¿En qué condiciones puedo sostener esto? Y si realmente es lo que yo quiero, lo que a mí me sienta bien. Es muy importante esto. Ay, bueno, me pongo filosófica, ya lo sabéis que, que cuando un tema me llega mucho adentro, ¿no? Que me toca mucho, siento que es muy importante tratarlo y sabéis que me pongo así un poco profunda. Y nada, me apetecía mucho traeros esta leyenda porque ya os digo que a mí me lleva acompañando mucho tiempo y me encanta, me parece súper guay el aprender a través de cuentos, a través de leyendas, porque, bueno, al final es como nos enseñan desde pequeños, ¿no? Están los típicos, los míticos cuentos que yo creo que nos han contado a todos. Cada vez salen más, ¿no? Más historias, más cuentos que educan, que enseñan y que está guay. Yo creo que a veces los desdeñamos como si fueran algo solo para niños, pero a mí la mayor parte de las veces me enseñan mucho más. O sea, yo aprendo mucho más de la historia de alguien o de un cuento que me puedan contar, ¿no? De eso, de una historia, aprendo muchas veces mucho más que de cualquier teoría que me puedan enseñar, ¿no? O cualquier teoría que yo pueda leer un libro o estudiar. Creo que el contar las cosas desde una historia cambia mucho el cómo la persona lo percibe, porque ya no es solo lo que cuentas, sino la emoción que se pone en ello, el trasfondo que hay. Y las leyendas a mí me parecen muy divertidas y a la vez muy instructivas. Así que os traeré más de este tipo de contenido si os gusta. Y nada más, espero veros en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí.